Ahora revisemos cuáles son, de acuerdo a LinkedIn, otro de los grandes jugadores digitales, cuáles son las 5 tendencias que marcarán la pauta en el 2021. En primer lugar, debemos considerar que la vacunación global puede ir más lenta de lo esperado. Por otro lado, se avecina una nueva ola de emprendimientos. El 2021 se avecina como el año en que se iniciará la salida de la pandemia del coronavirus. Pero en dicha transición hay tendencias que sentarán las bases para los años venideros en la política, salud y economía, urbanidad, entre otros asuntos. Pero, ¿qué cambios se asoman a la luz de este 2021? LinkedIn Noticias ha pronosticado algunas de las tendencias más importantes que están por incursionar ante nuestros ojos. En primer lugar, seguirá el distanciamiento. Si bien la vacunación ya arrancó en algunos países como el Reino Unido y se espera un efecto dominó en el mundo, la vacunación global puede ir más lenta de lo esperado, lo que hará que las medidas de prevención como el distanciamiento social, el teletrabajo y los cuidados sanitarios para evitar contagios continuarán por un buen lapso de tiempo. Mientras ocurre el proceso de vacunación, los casos positivos por la pandemia podrían aumentar si no se guardan las medidas preventivas. En el caso de México, las autoridades han dicho que la capacidad máxima de vacunar personas es de 10 millones por mes, lo que daría un plazo de al menos un año si se pretende vacunar a toda la población con las 2 aplicaciones que se requieren. La educación a distancia. De acuerdo a LinkedIn, tras un inicio precipitado, la educación a distancia debido al coronavirus deberá ser actualizada. Este año pudieron apreciar clases interrumpidas de forma abrupta, fallas de sistemas y conexiones, así como también quedó evidenciada una brecha digital entre los estudiantes que tienen acceso a los equipos digitales y quienes no. La educación a distancia es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. En este sistema de enseñanza, el alumno recibe el material de estudio personalmente por correo postal, correo electrónico u otras posibilidades que ofrece el Internet, permitiendo que en el acto educativo se empleen nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje, centradas en el propio estudiante, fomentando así el autodidactismo y la autogestión. Es decir, se trata de una educación flexible y autodirigida, cuyas principales herramientas son las tecnologías de la comunicación y la información. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la comunicación se le llama aprendizaje electrónico, e-learning en inglés. La plataforma más utilizada actualmente para esta modalidad es Moodle. Dependiendo del centro de estudios, los estudiantes pueden acudir físicamente para recibir tutorías o bien deben realizar exámenes presenciales. Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios universitarios. En sus inicios fue entendida como una forma de estudio por correspondencia. La denominada Society to Encourage Studies at Home fue la que acuñó por primera vez este término, pues se trataba de una educación no presencial en palabras de Simonson en el año de 2010. Pero, ¿cuáles son los beneficios? Un gran beneficio de la educación a distancia es que satisface las necesidades de los estudiantes que de otro modo no podrían asistir a clases presenciales debido a las restricciones de distancia o de tiempo. Uno de los mayores beneficios de la educación a distancia es, pues, la flexibilidad. Los programas de educación a distancia permiten un mayor acceso al aprendizaje y fomentan el aprendizaje permanente. El aprendizaje a distancia permite a los estudiantes elegir un conjunto más amplio de instituciones académicas para su aprendizaje permanente. Las escuelas de enseñanza a distancia disfrutan de una mejor comercialización, lo que significa que más estudiantes, en última instancia, en el lugar que sea y a cualquier hora, pueden asistir a ellas. La educación a distancia también permite mayor compensación y potencial de promoción. Otro beneficio de la educación a distancia para los estudiantes es la capacidad de hacer el trabajo en equipo en grupos interactivos. Los estudiantes tienen la oportunidad de comunicarse con otras personas de diferentes orígenes y de escuchar a una gran variedad de expertos de todo el mundo.
El acceso de los estudiantes a expertos en línea y el volumen enorme de datos en línea son también benéficos para el aprendizaje a distancia. En lugar de buscar por horas a través de catálogos de tarjetas o fondos de una biblioteca, los estudiantes pueden utilizar rápidamente los motores de búsqueda en línea para encontrar artículos de incontables expertos y bases de datos de investigación que pueden ayudar en el trabajo realizado. Respecto a la percepción de los estudiantes sobre su contexto de aprendizaje, estudiantes presenciales frente a estudiantes virtuales, Connolo, Checher y Reinaudo en su artículo titulado Estudiantes en entornos tradicionales a distancia, perfiles motivacionales y percepciones del contexto, señalan que las percepciones de los alumnos fueron muy similares en ambos grupos y en general positivas. Informaban que su experiencia era buena y enriquecedora. Con la evolución del email y los chats en Internet, el contacto instructor-alumno puede ser mantenido y reforzado. Esto fomenta una mejor experiencia educativa para el estudiante en el aprendizaje a distancia. El uso del correo electrónico permite enviar la tarea asignada a un profesor en cualquier momento del día de manera segura y cómoda. Otras ventajas adicionales es que elimina las barreras geográficas. La población puede acceder a este tipo de educación independientemente de dónde resida. Es accesible para personas adultas con estudios postergados. Proporciona flexibilidad en el horario, ya que no hay hora exacta para acceder a la información, lo cual facilita la organización del tiempo personal del alumno, respetando la vida familiar, social y laboral. Reduce costos al evitar gastos de traslados o residencia en un lugar diferente. Incorpora herramientas tecnológicas para el manejo de la información, las cuales son necesarias para desempeñarse profesionalmente en la sociedad en constante cambio, tales como las plataformas virtuales. El alumno desarrolla una alta capacidad para autorregular su propio aprendizaje, favoreciendo así sus actitudes y valores de responsabilidad, disciplina y compromiso para lograr ser autónomo. El rol del estudiante es activo, pues desarrolla estrategias intelectuales importantes para realizar tareas colaborativas, comunicarse efectivamente, ser creativo e innovador. El asesor lleva un seguimiento riguroso del estudiante, empleando diversos instrumentos para evaluarlo, respetando el ritmo del trabajo del alumno. Por otro lado, facilita a las personas con capacidades diferentes el acceso a cursar una carrera. Tienen la misma validez los papeles que se obtienen al término de la carrera que el que se cursa de manera escolarizada. Permite la formación constante. Muchas personas, especialmente mujeres, deciden dedicarse a las tareas del hogar hasta que sus hijos comienzan la escuela. Por esto dejan momentáneamente su carrera. Sin embargo, durante ese periodo de pausa pueden continuar capacitándose de manera que cuando retomen sus labores estén actualizadas. Además, esto podrá ser valorado por su superior. Esta modalidad otorga a los estudiantes la posibilidad de realizar una segunda carrera, ya sea después de concluir una primera o confeccionar ambas de manera simultánea, fortaleciendo una formación profesional y académica para incursionar en el competitivo mundo laboral. En el primer caso, el alumno solo acreditará su situación académica, para lo cual deberá presentar el acta de aprobación de la opción de titulación correspondiente o copia del título profesional, mientras que en el segundo caso se deberán cumplir los requisitos que demande cada carrera en tiempo y forma según los estatutos universitarios. Debido a su comodidad, el alumno tiene la capacidad de manejar el tiempo dedicado a cada actividad de acuerdo a sus otras actividades o a la rapidez con la que avance, permitiendo de esta manera ser flexible en cuanto al tiempo de término de la carrera, dotándolo de más interdependencia al construir su conocimiento. El acceso a la información en línea, como los libros electrónicos o e-books, que por su crecimiento acelerado a la par de la tecnología más actual, ofrece beneficios como un menor costo o la gratuidad de los mismos, a diferencia de los libros de texto convencionales, accesibilidad desde cualquier ubicación geográfica, comodidad de almacenamiento y portabilidad, enriquecimiento del texto a través de enlaces multimedia, así como la posibilidad de hacer anotaciones y comentarios al margen. La profesora de estándar, Daphne Koller, y su esposo, Dan Avidia, emprendieron la empresa DedTech
Engangeli, la cual construye un nuevo sistema de enseñanza. Por ejemplo, existen mesas digitales de entre 2 y 8 alumnos que pueden interactuar entre ellos y el profesor sin que el resto de alumnos de un salón digital puedan escucharlos. La idea es hacer de la educación algo más personalizado e interactivo. De acuerdo a LinkedIn, se avecinan una nueva ola de emprendimientos. Las crisis económicas anteriores han motivado a emprendedores a ir en búsqueda de sus sueños. Tras la crisis del 2008, tomaron fuerza Uber, Slack, Airbnb, gigantes de Silicon Valley, y se espera que esta pandemia tenga un efecto similar. La economía tiene hoy una oportunidad a través de la tecnología de varios billones de dólares y se dará más rápido que nunca. Una oportunidad impulsada por las tendencias que han cambiado la naturaleza, la caracterización de los empresarios en el futuro, y concretamente la de los ejecutivos de la industria, que es donde vamos a encontrar la próxima ola de demanda de CEOs. En abril de 2007, Apple cambió todo con el lanzamiento del iPhone. Es difícil manejar que solo han pasado 13 años desde el lanzamiento del primer smartphone, pero es innegable que su impacto ha cambiado al mundo, más allá de la creación de una nueva dimensión impulsada por la industria de servicios basados en la localización y con él multitud de empresas de miles de millones de dólares. Surgió al mismo tiempo un fenómeno igualmente significativo, mediante la creación de una tecnología intuitiva para la mayoría de los consumidores. Cada persona en todo el mundo comenzó a adoptar la tecnología como algo más que una herramienta de trabajo. Abogados, médicos, mecánicos de automóviles y personas de todos los sectores de la economía no solo tenían una herramienta para la productividad, sino una pieza de tecnología en el bolsillo que abrazaron como una íntima parte de sus vidas. Por otra parte, estos nuevos consumidores ahora podrían apuntalar un estándar de una tecnología para todos. Un engorroso software legal de la empresa que no permite a un abogado buscar casos fuera de la oficina ya no es aceptable hoy en día. Para aquellos que están fuera de Silicon Valley, las conversaciones se pueden escuchar, por ejemplo, en un grupo de trabajadores de la construcción que se sientan en una pausa para el almuerzo diciendo: ¿no sería bueno que existiera una aplicación para hacer tal trabajo? Por desgracia, estas conversaciones suceden a menudo demasiado lejos de los oídos de los expertos de Silicon Valley, que todavía están dominados por la charla de lo que será el próximo WhatsApp o Instagram. Aún así, surge una nueva generación de empresarios que ven de primera mano los retos en su sector y con ello las oportunidades de tener un impacto para cambiar el mundo. Si bien estos empresarios no encajan en el arquetipo de emprendedores que muchos inversionistas de Silicon Valley están buscando. Pero en las décadas anteriores pudimos ver cambios similares en los perfiles de los empresarios. En los años 90 fueron los MBA de Harvard, aplicando técnicas de gestión tradicionales para aprovechar las nuevas tecnologías de Internet. Los Ox trajeron programadores de Stanford de 22 años que aplicaban la tecnología a una industria más madura. Ahora, en esta década, estamos viviendo una nueva ola de emprendimiento, impulsada por ejecutivos de la industria con un conocimiento más profundo del producto, que aprovecha su know-how con la tecnología para impactar sobre una industria tradicionalmente no tecnológica. Durante los últimos 2 años he tenido la oportunidad de ver de primera mano este cambio como el socio gerente de Silicon Valley Software Group, una firma de directores de tecnología enfocada en ayudar a las empresas con su estrategia de tecnología, dice Mark Sommer. En SBG he visto emprendedores que van desde los productores de cine, cantantes principales de bandas de rock con discos de platino, ejecutivos de viajes y gerentes de fondos de cobertura, todos tratando de encontrar la manera de aprovechar su experiencia en el campo a través de la tecnología, y tras un número de contratos similares han surgido algunas conclusiones. En cada empresa, habitualmente los empresarios se centran en el producto o tecnología que habían adoptado sus pares en una industria en particular y con ello la oportunidad de crear un producto centrado en esa industria. Ninguno de estos empresarios tenía experiencia notable en el ámbito de la tecnología. Casi ninguno de estos individuos de alto perfil tenía conexiones con la comunidad de Silicon Valley.
Esta última observación es de particular importancia. ¿Cómo podría ser el túnel imaginario para estas oportunidades? Debe de existir una razón de que hayan producido que tantas empresas puedan cambiar al mundo. La combinación del capital de crecimiento, el talento multidisciplinario y los mentores compartiendo mejores prácticas en torno a la manera de crear negocios de hipercrecimiento, a menudo se dan por sentado para aquellos que son parte del ecosistema. Sin embargo, la desconexión entre los nativos y los que crecieron fuera de Silicon Valley es impactante. Muchas de las empresas del Silicon Valley han encontrado que no tienen capacidad de reunir el capital necesario en un primer momento, debido a que sus empresas son demasiado arriesgadas cuando se consideran los errores comunes que son propensos a cometer, en comparación con sus pares de Silicon Valley. Conceptos tan comunes como la metodología de startup son bienvenidos como visión para estos nuevos empresarios. Las empresas estarán buscando seducir a las clases más altas. La pandemia ha evidenciado las desigualdades y los negocios que antes eran dirigidos al público ahora buscarán reducir a la gente más pudiente para sobrevivir. Tal es el caso, por ejemplo, de Cinesa, una cadena de cines que ha empezado a ofrecer proyecciones privadas, o de grupos hoteleros que buscan trabajadores pudientes para ofrecer oficinas privadas con vista al mar. Estos son ejemplos de lo que está sucediendo en este nuevo mundo digitalizado, por lo que deberemos redibujar las ciudades. La pandemia ha influido en planes de urbanidad de distintas alcaldías alrededor del mundo y ha tomado auge el concepto ciudad de los 15 minutos. La idea es que las personas puedan encontrar las cosas que necesitan en un trayecto de 15 minutos desde su casa. Las necesidades van desde escuelas hasta trabajo, bares, restaurantes, asistencia sanitaria y el ocio. El confinamiento permitió a muchos urbanistas experimentar las calles sin el mismo nivel de flujo vehicular y plantearse posibilidades para reforzar los carriles de bicicletas o peatonales. La ciudad desde sus orígenes ha sido centro de civilización, ágora y fórum que permite el intercambio de ideas, desarrollo de la vida cultural, de avances científicos y tecnológicos. Los cambios de paradigma de la coronacrisis obligará a las ciudades a reinventarse, algo crucial para la generación de riqueza y bienestar, para el intercambio de ideas y el futuro de la democracia. Hace 160 años, un plan urbanístico español indicó el camino a seguir. Estos son los 10 puntos que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, la repercusión de la falta de turismo en las ciudades. Los rebrotes constantes del COVID ponen en riesgo los patrones de vida social y muchos modelos de negocio en nuestras ciudades. Ante la coronacrisis llega el momento de reinventarse, como ya sucedió otras veces a lo largo de la historia. En la cadena SER, en España, Olga Visa y Friedrich Mintzen se preguntaron sobre el futuro de las ciudades y los cambios que se vislumbran a escala global. Un caso paradigmático es la dependencia del turismo. Si el anuncio del gobierno británico de poner en cuarentena a los viajeros procedentes de España, sumando a las advertencias de los gobiernos francés y alemán respecto a las visitas a Cataluña y otras regiones, ha dado al traste con las expectativas del sector de poder salvar la temporada. Las cifras de otros destinos turísticos de primer orden como México o Austria inciden en un problema de fondo: la falta de confianza de los ciudadanos a la hora de desplazarse y pernoctar en otros destinos. Por ejemplo, en Suiza, con cifras de contagio menores que las de España, registran una caída del 70% en las pernoctaciones respecto a 2019, con un descenso del 75% de visitantes extranjeros en las ciudades como Viena. El World Economic Forum ya auguraba una alta vulnerabilidad para la economía española, por ejemplo, debido sobre todo al impacto de la pandemia en el turismo. Este reciente estudio sitúa a España como el segundo país con una mayor vulnerabilidad debido al impacto COVID-19 en el turismo, por detrás de México y por delante de Italia. El analista de datos Felix Richter destaca la alta contribución de la industria turística y de viajes a la economía española, un 14.3% del Producto Interno Bruto en 2019.
Las cifras del World Travel and Tourism Council, WTO, incluyen la aportación indirecta de los turistas a la economía. Un estudio de CaixaBank elevó la cifra al 16% del Producto Interno Bruto de 2017 en un ecosistema de 400.000 empresas que hasta ahora recibían más de 80 millones de visitantes anuales. Una parte importante de esa industria repercute en las ciudades. La líder de visitantes fue Barcelona, con casi 12 millones de viajeros en 2019, lo que se traduce en una situación especial de vulnerabilidad en el contexto actual. BBVA Research prevé que Baleares, Canarias, Andalucía y Cataluña sufran las mayores caídas de su Producto Interno Bruto, con especial incidencia en sus capitales, lo que añade el impacto del COVID-19 en España e Italia será mayor debido a los altos niveles de deuda y desempleo ya existentes, muy superiores a la media de la OCDE. Finalmente, los efectos del cambio climático. El cambio climático avanza implacablemente a pesar de la pandemia COVID-19, advierten los científicos. El mundo está muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Las reducciones de emisiones de carbón en el punto máximo de las medidas de confinamiento por el coronavirus alcanzaron un 17%, pero ya se acercan de nuevo a los niveles previos a la pandemia y a largo plazo no tendrán mucho impacto en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que permanecen aún en niveles récord. La temperatura sigue aumentando y el agua y los ecosistemas están cada vez más amenazados. Las concentraciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera se encuentran en niveles récord y continúan aumentando, y las emisiones que se redujeron sutilmente a causa del COVID-19 ya están regresando a los niveles previos a la pandemia, asegura un nuevo informe de las Naciones Unidas. La investigación científica United in Science, Unidos en la Ciencia, llevada a cabo por la Organización Meteorológica Mundial, OMM, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, la UNESCO y otras organizaciones internacionales afirman que todo apuntan a que el quinquenio 2016-2020 será el más cálido de la historia registrada, una tendencia que se mantendrá en los años que vienen. Además, se recalca que el mundo está muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París para mantener el incremento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, o mejor aún, delimitarlo a 1.5 grados centígrados en esta cuestión. Es decir, en este factor. Nuestro mundo sigue desviado, muy lejos del rumbo para cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de temperatura global a 1 grados Celsius. Si las cosas siguieran como están, subiríamos de 3 a 5 grados por encima del nivel preindustrial, advirtió el secretario general durante la ONU, Antonio Guterres, reiteró que las medidas de confinamiento a corto plazo por el coronavirus no son un sustituto de la acción climática sostenida. Las consecuencias de nuestra incapacidad para afrontar la emergencia climática están por todas partes. Olas de calor extremo, incendios, inundaciones y sequías devastadoras. Y estos desafíos solo van a empeorar, añadió Antonio Guterres. En el informe se destacan los crecientes e irreversibles impactos del cambio climático que afectan a los glaciares, los océanos, la naturaleza, las economías y las condiciones de vida de la población y que a menudo se perciben en forma de amenazas relacionadas con el agua, como los episodios de sequía o las crecidas de ríos. El estudio también resalta cómo el COVID-19 ha obstaculizado la capacidad para monitorear esos cambios a través del Sistema Mundial de Observación. Las concentraciones de gases de efecto invernadero, cuyo nivel ya es el más elevado en 3 millones de años, no han dejado de aumentar. Entre tanto, grandes extensiones de Siberia han sufrido una prolongada y notable ola de calor durante el primer semestre de 2020.
algo imposible de no ser por el cambio climático causado por el hombre. Este informe pone en evidencia que aunque muchos aspectos de nuestra vida se han visto alterados en 2020, el cambio climático avanza de manera implacable, asegura en el informe el secretario general de la OMM, el profesor Petire Talas. La última vez que los niveles de concentración de gases de efecto invernadero fueron tan altos fue entre 2.6 y 5.3 millones de años, en la era del Plioceno, cuando había árboles en el Polo Sur y el nivel del mar era unos 20 metros más alto. Ya sea que estemos abordando una pandemia o la crisis climática, está claro que necesitamos ciencia, solidaridad y soluciones decisivas. Tenemos una opción, seguir como siempre, lo que conduce a más calamidades, o podemos utilizar la recuperación de la COVID para brindar una oportunidad real de poner al mundo en un camino sostenible, enfatizó el secretario general de la ONU. El 2021 también traerá una mayor conciencia sobre los efectos del cambio climático. Mientras algunos científicos empiezan a plantear la posibilidad de realizar construcciones con materiales que absorban el dióxido de carbono en un sector que genera el 39% de las emisiones de este gas relacionadas con la energía, otros emprendedores empiezan a plantear la necesidad de ciudades refugio ante las inclemencias del clima. Hasta ahora se estima que 20 millones de personas migran cada año como consecuencia del cambio climático. Entre otros temas, los modelos de negocio como el de Netflix se popularizarán en el turismo, ofreciendo viajes y hospedajes por suscripción a quienes paguen un servicio que recibirán ofertas especiales. Agradecemos muy cumplidamente su valiosa atención. No cabe duda que las enseñanzas dejadas por la pandemia nos permitirán seguir evolucionando en el entramado del mundo digital. Nos vemos la próxima semana con otra más de nuestros reportajes especiales. Hasta luego.